parece usted zoroastro o alguien que adoró en la antigüedad las cosas del sol y esas cosas, profesor, o es la luz que penetró en la cultura romana y griega y que nació de la fuente del Asia Menor y todas esas cuestiones, profesor. Muchos dicen, profesor, que usted no ve ningún comentario y que solo algunas personas en forma especial le responde algo. ¿Debido a qué eso, profesor, a su estoicismo o porque usted es asocial, autista? ¿Qué, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese primero que todo y más que todo quiero que se den un fuerte, feliz año para todos. Y así desde aquí a todos mis seguidores y fanáticos, decirles que los felicito con el corazón, con el alma y con el espíritu. Y les doy un fuerte abrazo y a su guerrear por vivir, porque la vida es la máxima expresión de la riqueza. Por lo tanto, no hay nada más poderoso, rico, que el diamante de la vida. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos de pronto en una ciénaga magdalena, tierra de poetas, de escritores, y llegamos a un momento en que analizamos la pócima celeste de Gregory, nos da la impresión de que el gran poeta padre fuese el que hubiera escrito este poema en memoria de su hijo Oscar. Sí, profesor, qué poema tan hermoso. Y tal parece también que el poeta o el lector o el hombre de leyes, Oscar, hubiese dedicado a Damián Cardoso, profesor. ¿Por qué son los escritores y los intelectuales así? Bueno, siéntese, querido estudiante, y digamos que muchas veces el desconocimiento de la cultura y esas cuestiones nos hace errar y pensar mal de los seres un poco superiores, porque estamos divididos también en seres que avanzan y que lo necesita el mundo para que cada vez haya más paz y armonía. Pero si nos quedamos en el bestialismo, siempre habrá destrucción y muerte, y los pueblos necesitan avanzar. Y por eso vemos sociedades donde no aparece un muerto todos los días en el periódico. ¿Como quién, profesor? Como Cuba, por ejemplo. Y no hay que atrasada, profesor. ¿Quién dijo? Estados Unidos, profesor, y los de Miami. La risa. Quiero decirles que hay una cuestión que han utilizado los grandes imperios que se llama la natalidad, el control de la natalidad. Mientras hay pueblos que destruyen y contaminan el cuerpo con tantas hormonas y cuestiones para reproducir los originales de los alimentos, eso ha causado grandes enfermedades y grandes cuestiones y la creación de una cantidad de líquidos y cosas, y por eso no es raro las enfermedades de los seres humanos hoy en día. Y mientras que se utiliza esta cuestión del control de la natalidad, que es arma de una economía que nace en un momento y que se llama hoy en día imperialismo, en otras partes del mundo sus gobernantes lloran porque quieren que haya más y nazcan niños, otros se encargan de asesinarlos. Por lo tanto, estamos y no sabemos esa palabra vulgar, qué es lo que es, y que solamente en las cuestiones cuando nos introducimos a las ciencias económicas y políticas podemos entender lo popular, lo que otros llaman vulgar, y que de ahí viene del antiguo idioma latín del cual proviene el español, vulgo, vulgata, pueblo, populus. Y por lo tanto, sí, profesor, díganos algo eso de economía. Usted nunca nos ha dicho nada de eso, profesor. Bueno, sencillamente, cuando yo hago un poema y quiero llevarlo a una revista o quiero llevarlo a una editorial, por supuesto que me siguen un dinero y ya hay una inversión y ya entramos a un sistema donde tu pensamiento y tus cuestiones tienen que ser manejados primero por el dinero, si lo puedes hacer público o no, y segundo, sujetado a una cantidad de medios comunicativos que muchas veces en muchas naciones, como en Colombia, la mayoría de sus gobernantes en Colombia
no tenían ni idea de economía política, qué necesita el pueblo, qué necesitaba, cuáles son sus afanes, cuáles son sus dolores, cuáles son aquellas cosas de aquel hombre que sintió en el clavo y en las espinas de que había necesidad y que un loco gritaba en un Jordán combatiendo a los gobernantes de la época, gobernadores, alcaldes y representantes del imperio. Como Pilato y como Herodes padre, sí, más o menos así, querido estudiante, pero ante todo quiero felicitarlo de aquí, darle un abrazo grandioso a todos, porque yo me encontré en la tienda La Pista unas personas agradables y muy buenas que llegó en un momento a nuestro barrio San Felipe, como son los propietarios de la tienda La Pista, y donde se reúnen deportistas y muchachos de nuestro barrio. Ahí me encontré a Jesús, y Jesús me dijo: Ferreira, pero bonito ese poema, Ferreira, pero tú ahora estás guindando bastante y tú ya debes de tener plata, Ferreira, plata, porque a mucha gente le gusta tus cosas, sí, pero otros se afanan quizás en mandar mensajes y lo que le llaman aquí en estos medios modernos, le llaman opinar o comentar. Y hay una crítica contra ti que todos dicen que tú nunca respondes a escasos y escogidos. Les hago, por eso soy un estoico de la vida. Si empiezo a hablar, ustedes dirán si es un estoico, mi infancia. Y por eso les quiero comentar que la economía política y el pueblo llega un momento en que se abraza, porque es el pueblo el que produce. Y es necesario que nosotros comencemos. Profesor, pero esa vaina del caimán, ¿qué es, profesor? El caimán es un hombre que lo tildaron de vulgar. Pero al tratarlo así, yo veo que mucha gente desconoce la cultura, y este hombre llamado vulgar, que también es colombiano, resulta que sus éxitos son exigidos en muchas partes del mundo y se llamó Peñaranda. Y por eso es el autor de Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla y come yuca y come pan. Dicen, sí, profesor, pero ese caimán, ¿qué? Dicen que un guajiro dejó caer una pócima porque este caimán era un hombre. Y ese hombre le gustaba ver a las mujeres bañarse desnuda. Quizás sufría de esa enfermedad que le llaman voyeurismo, creo que es algo así. Y el hombre se satisfacía viendo a las mujeres hermosas bañándose en el río. Y un guajiro le dio una pócima, pero la pócima se le cayó y nada más logró tocarlo la mitad, y se quedó mitad hombre, mitad caimán, y vivió para siempre en el río. Y de ahí viene la leyenda del hombre caimán. El que trabajó en Sábado Felices, no, ese era otro, el de Sábado Felices era un cuentachiste. Este hombre caimán es de una leyenda donde entra un guajiro. Por lo tanto, profesor, ¿y eso es economía? Bueno, para hablar de economía política tenemos que ver todas estas cuestiones del control de la natalidad como arma del imperialismo, la cantidad de niños con niñas de 7, 8, 10 años ya con teta y niños con teta. Son producto del manejo y del manipuleo de los alimentos de estos grandes monopolistas y de estos hombres que tienen que hormonizar las cuestiones originales propias de la tierra para que, según ellos, alcance. Pero resulta que se botan en la basura toneladas de litros de leche, camiones, carrotanques, alimentos en cada uno de los grandes supermercados podridos y dañados, que quizás se pierden por no rebajarle 50 pesos o 100 pesos. Y así trabaja la inflación, la deflación, las leyes de la competencia e incompetencia y una cantidad de cosas donde los poetas también y los escritores estamos metidos con nuestros poemas y libros. Sí, profesor, muy bonito ese pócima celeste de Gregory cuando llega a Nueva York, profesor, que ven las calles y las cuestiones, la gente, los mendigos. Sí, pero porque todo el mundo no es riquísimo. Y entonces, ¿qué tiene que ver la economía política? Bueno, sencillamente la economía política nos empieza con las instituciones socioeconómicas.
que implantó la dominación española en el siglo XVII. De ahí podemos empezar a hablar de una economía política en Colombia. El autor hace un análisis documental en libros como Introducción a la Historia Económica de Colombia. Y este autor es un gran hombre llamado Álvaro Tirado Mejía. Y por eso es raro los economistas que han llegado al poder, puros periodistas y cuestiones así que muchas veces no tienen nada que ver con la viabilidad real de un país y sus necesidades. Y entonces vienen las grandes controversias de los que manejaban el caballo y los que nuevamente empiezan a poner en orden y a esmerarse por ese pueblo desposeído socioeconómicamente de las riquezas de ese pueblo llamado Colombia. Aquí en libros, por ejemplo, nos hablan de que hay muchas cuestiones, características y documentos y análisis que son sobresalientes de nuestra economía desde la época de la colonia hasta hoy. Por ejemplo, la dependencia externa. ¿Por qué tenemos que depender de cuestiones externas siendo nosotros los generadores de grandes riquezas naturales? El problema agrario, la evolución del comercio exterior, el desarrollo manufacturero y el surgimiento de la industria nacional. Estos son cuestiones y temas que constituyen las cuestiones principales de la investigación económica. Y así, de ese modo, queridos estudiantes, podemos... sí, profesor, nos gustaría que nos hablara de esas cosas en clase más adelante, y nosotros a cada uno de los que le mandan comentarios, siempre le decimos, profesor, que usted es raro que conteste un comentario, pero solamente a algunas personas en forma especial. Cuando José María Peñaranda se va el Caimán. Este José María Peñaranda Márquez fue el autor de... Pero ¿es familia García Márquez? No es García Márquez, no es familia García Márquez como Jesús, el que me encontré en la pista de Don Pedro. No es Jesús el que está en la Biblia, porque es que aquí dice y hay mucho Jesús. De pronto es el que va vendiendo coca en la esquina. Es un autor que fue objeto con sus buenos tiempos. Yo me refiero a Jesús Esquiaqui, el que me dice está guindando bastante y me gustan tus cosas. Y hay otra gente que dice que no, porque hay que creer lo que otro cree, y sencillamente creo personalmente. Pero ¿usted cree o no cree, profesor? No, yo creo que Dios no depende de que el hombre crea en él o no crea. O sea, que Dios existe es porque el hombre cree, o no existe porque no cree. Entonces, ¿quién creó a quién? Por lo tanto, Peñaranda, considerado por algunos como un malicioso practicante de dobles sentidos en la canción, desagradable y hasta francamente obsceno. No obstante, en medio de estos contratiempos y estos conceptos, se alza el comentario de sincera admiración en otros sectores que entendían mejor la cuestión y la aceptaban como músico de avanzada, porque siempre va a haber gente que tiene críticas constructivas con nosotros, otros que tienen críticas destructivas y otros que no entienden nada pero critican por criticar, siendo ignorantes e inocentes en conocimiento, entonces se les perdona. ¿Qué dirían entonces hoy todos aquellos que se rasgaban públicamente, como aquellos antiguos teólogos vestidos de negro, las vestiduras ante, por ejemplo, el pan que tiene Teresa es un pan muy sabrosito, dice Peñaranda, que le gusta a los muchachos y también a los viejitos? Al escuchar nosotros todos estos éxitos, que no son el perrateo, el perreo de hoy, ni la otra champetuca, ni la otra regotuca, ni nada de esas cosas, vemos entonces que el tiempo ha transformado la rima y que son candorosas aquellas rimas que decían algo, y por eso a Peñaranda lo excomulgaron y fue excomulgado en su tiempo, pero que son actualmente ricas rimas candorosas. Pero bien, la envidia, que es producto de la frustración, todo frustrado es un envidioso, no logró su objetivo, porque cuando un mensaje gusta a la gran masa, usted no lo puede evitar. Cuando un presidente le gusta al pueblo, al vulgo, a lo vulgar, a la plebe,
a la mayoría, nadie lo puede evitar. Y así podemos cerrarle los micrófonos a un artista, pero no se puede impedir que el público haga de ese artista un ídolo y por consiguiente encuentre en cualquier otra ciudad de la patria o del extranjero el medio que precisa. Y así Peñaranda, fuera de Colombia y siendo colombiano, fue y es un hombre que tiene un fabuloso mercado en el exterior, y la disquera le encargaron textos picantes, empezaron a que les hablara en música de doble sentido, que hace poco el requinto eléctrico, el burro mocho, que fue Mario de Claudia, creo que fue, y muchos otros han tratado con el doble sentido de imitar a este hombre que ya había ese género, lo había dominado en aquellas épocas. Por eso el maestro Rafael Escalona declaraba que la diferencia entre los autores de antes y los de ahora está en la espontaneidad. Aquellos de antes eran espontáneos, originales, y parece faltar a estos, resultado de lo cual es una especie de rebusque literario no siempre bien logrado, carente de semántica y causante de largas e inconexas parrafadas en prosa. Ante muchos, antes que el maestro Escalona le cantara con tanto acierto a cosas, sucesos y personajes sencillos de la región, Peñaranda hacía sus estampas folclóricas. Fue en los albores de la década de los años 40, aunque es posible que la inspiración de la leyenda se remonte a una época anterior, como también lo es que todo fue concebido por una cabeza afiebrada. Los abuelos regañones de nosotros le decían a las nietas que no debían irse a bañar al río porque le salía un aparato raro que nunca se estableció bien si era un hombre o era un caimán el que se volvía caimán, o un caimán que se transformaba en hombre. Y para comérselas no era Caperucita Roja y el lobo en el más estricto y literal significado del verbo. Los maliciosos de las poblaciones de Plato, Magdalena, comentan que había que echar cuentos a las niñas porque las niñas le tenían más miedo a un hombre que al mismísimo caimán. Lo que sí parece veraz es que había un caimán cebao que estaba tan sinvergüenza que los muchachos se mostraban y se montaban sobre él y flotaban como cualquier tronco, como quiera que entonces el caimán a él le echaban los desperdicios de comida del pueblo. La cosa no iba prosperando mucho en aquello de ahuyentar a las niñas. Fue entonces cuando las abuelas tuvieron que hacer un arreglo a la producción y añadirle que el caimán tenía cara humana y hasta se permitía el lujo de llevar dientes de oro. Existe también la versión que un periodista de aquellos tiempos como Virgilio Di Filippo se arriesgó a publicar algo sobre el caimán, sobre el hombre caimán de Plato, Magdalena, que queda muy cerca y están allá en las mismas riberas y oriental y occidental, todos esos pueblos que bailaron con estas cuestiones y que admiraron estas leyendas como Guáimaro, Remolino, Sitio Nuevo, Monpó, Magangué, que están de la otra orilla, también del Magdalena, en Bolívar, cuando todo era una patria que era así. Ni siquiera los que andábamos de pantalones cortos, dicen estos hombres, Virgilio y Filippo, por muy pendejos que fuéramos, que no crean ahora quienes nacimos antes del 40. Todo hubiera quedado en un charrito de pueblo, en un chascarillo, más si al ilustre electricista José María Peñaranda, era electricista este autor, no se le da por hacer un tema con el vacilón de moda. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán, que en la población de Plato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Continuamos en la próxima. Profesor, ya por ahí alguno le mandó a decir que también tengo un feliz cumpleaños, profesor, y que no deje de dar esa clase, profesor. O si no, el pobre tostado se va a poner a llorar con su tabaco de marihuana.